Hola, hola, buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero, chiquillos, que hayan tenido buenas semanas, buenos días en estos últimos tiempos, que estén realizando sus tareas, que estén haciendo sus entrenamientos adecuadamente, que estén durmiendo, ¿cierto? Y comiendo, ¿ya? Adecuadamente también, ¿ya? Lo necesitan tanto para estudiar como para su entrenamiento. Muchachos, vamos a ver hoy día en este video la unidad número 5 de física para primero medio del programa EAR Chile. ¿Ya? En esta ocasión, la unidad número 5 se trata de óptica. Específicamente vamos a hablar de espejos y lentes, además de la visión y de efectos de la visión. ¿Ya? Acá tengo un ojito, esto que es como nuestro símbolo del video de hoy. ¿Qué es lo que vimos la semana anterior? O en el video anterior, mejor dicho. Hablamos de la luz. ¿Ya? Dijimos que la luz proviene de distintas fuentes, pueden ser primarias o secundarias. ¿Recuerdan? Hablamos de que estas fuentes también pueden ser clasificadas como naturales o artificiales. Por ejemplo, el sol, una fuente natural de luz, o artificial, una ampolleta. ¿Cierto? Y una fuente primaria, como hemos dicho, puede ser, por ejemplo, una vela, la luz que emite, ¿cierto?, el fuego de una vela, o secundaria, producto del brillo, ¿cierto?, que se refleja, por ejemplo, en un cuerpo brilloso, producto de la luz que le llega a él. ¿Sí? Es decir, es una fuente que no emite una luz, sino que más bien refleja la luz, como la luna, que refleja la luz del sol. ¿Ya? Dijimos que la luz posee naturaleza dual, es decir, puede comportarse como una onda o como una partícula, ¿cierto? Los estudios de la luz actuales apuntan a que ¿cierto?, la luz es una onda, ¿cierto?, encapsulada como una partícula. Hablamos de, por ejemplo, las características de onda que tiene una luz, como la electromagnética, ¿cierto? Y, eh, y por ejemplo, que esta es una onda transversal. ¿Sí? Dijimos que la luz también experimenta descomposición de luz blanca, ¿cierto?, en distintos colores. ¿Ya? Y además tiene distintas propiedades como son la difracción, la refracción, la transmisión de la luz, ¿cierto?, la absorción por distintos cuerpos que permite percibir los distintos colores, la interferencia, ¿cierto?, con otros cuerpos, y la reflexión, ¿ya?, que es como por ejemplo cuando se dan imágenes en los espejos, ¿sí?, cuando la luz se logra reflectar completamente, ¿cierto?, en otras palabras, rebotando en una superficie. El otro concepto que era importante a destacar era la refracción, ¿sí? Quizás son los dos más importantes que ustedes tienen que manejar sí o sí, ¿ya? La reflexión y la refracción. La refracción, ¿cierto?, era, por ejemplo, lo que ocurre cuando la luz cambia de un medio a otro. Y un caso importante era la reflexión interna total. Por ejemplo, cuando tenía un cierto ángulo y ya no podía salir del medio, ¿sí? Por lo tanto, no se refractaba, solo se reflejaba. ¿Ya? Revisen los videos anteriores, sobre todo los dos últimos videos que tratan del tema de la luz. ¿Ya? Ahora, ¿por qué podemos ver los objetos de la naturaleza? Todos los objetos que podemos ver emiten o reflejan rayos de luz. Hemos hablado de esto, ¿cierto?, en los videos anteriores, diciendo que, por ejemplo, una naranja se ve naranja, producto que está absorbiendo toda la luz blanca, excepto, ¿cierto?, el color naranjo que lo está emitiendo. ¿Sí? Lo está, como por decirlo así, reflejando, ¿sí? No lo absorbe. Por eso nosotros lo vemos de este color. Hay luces, por ejemplo, que nosotros la vamos a ver blanca, y eso es producto que se está reflejando, o es el conjunto de todos los colores. ¿Eh? La luz que proviene entonces del objeto viaja a nuestro ojo y así lo podemos ver. En nuestro ojo tenemos receptores. Eso ya es un término quizá un poco más biológico. Ustedes lo van a ver probablemente, ¿cierto?, en las clases de biología, ¿ya?, que en nuestro ojo, específicamente en la retina, existen receptores, ¿cierto?, que son células especializadas, neuronas especializadas, que se adaptaron con la capacidad de poder recibir señales electromagnéticas, es decir, la luz, y por lo tanto generar un potencial eléctrico, generan una cierta corriente hacia nuestro cerebro, y nuestro cerebro lo codifica o lo decodifica como una imagen. ¿Sí?
Insisto, es términos que se van a ver un poquito más en biología y nosotros vamos a repasar un poquito al final del video. ¿Ya? Lo que nos acontece principalmente es realizar estos conceptos, el concepto de espejos y lentes, como dijimos. ¿Ya? Espejo en sí son superficies que son muy lisas, muy pulidas, ¿ya? Que logran reflejar en forma ordenada casi hasta el 100% de la luz que llega a ellos. Como es tan lisa la superficie, ¿cierto? Todo rayo que incide, recuerden ustedes que tiene un rayo reflector o reflejado, que tenía el mismo ángulo con respecto a la normal, ¿sí? En este caso, como es toda la superficie lisa, todos los rayos que llegan se reflejan en forma paralela, ¿sí? La luz que rebota entonces sobre el espejo nos permite ver un reflejo de la imagen de los objetos, ¿ya? Los espejos se pueden ser planos o esféricos. Por ejemplo, acá tenemos espejos planos, ¿ya? Uno me aquí, ¿cierto? Un robot, no sé qué es, ¿ya? O un espejo esférico, ¿cierto? Que puede tener una forma más ovalada, cóncava. Vamos a ver cómo se clasifica. Los espejos planos, ¿ya? Son de superficie pulida y plana, ¿ya? Como ese espejo donde está el gatito mirándose, o un espejo, ¿cierto? Que es plano, como el que tenemos, por ejemplo, en los baños, en las paredes, ¿cierto? O la misma superficie del agua, ¿cierto? Que puede actuar como un reflejo, como un espejo, un verdadero espejo. Fíjense en esta imagen, está reflejando completamente, ¿cierto? La superficie, la cordillera, no sé, las montañas, el cielo, ¿ya? En un espejo plano, ¿ya? La superficie es tan pulida, ¿cierto? Que, por ejemplo, una persona permite mirar hacia allá un cierto objeto. Por ejemplo, si acá yo tengo un objeto, imagínense que acá hay un florero, ¿sí? La persona puede mirar hacia el espejo, el florero va a estar viendo esa imagen del florero por al otro lado del espejo, ¿sí? Como si estuviera, ¿cierto?, detrás del espejo, ¿ya? Los espejos lo que hacen es formar un reflejo idéntico, pero invirtiendo el lado. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si está la persona mirándose a un espejo, ustedes están frente a un espejo en el baño, y ustedes levantan la mano derecha, ¿ya? En la imagen que vean en el espejo, van a ver como que si ese otro de ustedes, ese reflejo de ustedes, ¿cierto?, levantara la mano izquierda, no la derecha. ¿Se entiende? Hagan ustedes la prueba, levanten, no sé, una mano y van a ver que en el reflejo es como si él estuviera levantando la mano izquierda, ¿sí? O la mano contraria de ustedes. La imagen que se forma por estos espejos siempre es una imagen que se le llama de tipo virtual. ¿Virtual por qué? Porque se forma atrás del espejo, ¿sí? Es derecha, es igual que el objeto, ¿cierto? Y tiene de hecho el mismo tamaño que el objeto que yo estoy viendo, ¿sí? Esta simbología que vamos a estar ocupando en algunos esquemitas, por ejemplo, una flechita para indicar el objeto o la imagen, ¿sí? DI viene siendo la distancia imagen y DO la distancia objeto, ¿ya? Una cosa importante, de hecho, es que la distancia entre el espejo y el objeto y la distancia entre la imagen y el espejo, ¿ya?, es siempre igual, o sea, se ve como si estuviera un doble de distancia, ¿sí? Los espejos esféricos, por otro lado, son superficies lisas, pulidas y brillantes, pero tienen una forma esférica, ¿sí? Tienen una forma semiesférica, como la mitad de una esfera, ¿ya? Como sería, por ejemplo, una cuchara, ¿ya? Si la superficie reflectante se encuentra en la cara interna de la semiesfera, el espejo se denomina cóncavo. ¿Qué significa cóncavo? Que, por ejemplo, fíjense acá este dibujo. Fíjense que usted tiene una esfera a la mitad, ¿cierto? Está abierto acá, el espacio que está acá, como en la cuchara, es una forma, ¿cierto?, como si esta esfera estuviera abierto y adentro fuera espejo, ¿sí? Adentro de esta esfera, a partir de la mitad, ¿cierto?, fuera espejo, como es la cuchara, ¿sí? Espejo. Esto se llama espejos cóncavos, ¿sí? Como por ejemplo podría ser estas antenas de los satélites, ¿cierto? O que apuntan a satélites que tienen, ¿cierto?, una forma como si fuera una cuchara, ¿sí? Cóncavo, ¿ya? Usted conoce, sí, cóncavo, ¿ya?
Bueno, el convexo también tiene C, nada que ver, olvídense de la C. Los espejos convexos, por otro lado, ¿ya? Se caracterizan porque tienen la superficie refractante en la cara externa de la semiesfera. Es como decirlo, por afuera está la parte de espejo, la parte reflectante, ¿sí? Como la parte de atrás de una cuchara. Eso puede ser, por ejemplo, ese tipo de espejo se da en estas esferas, por ejemplo, que están en, imagínense una esfera completamente así de espejo de vidrio, ¿cierto? Que logra reflectar todo. Como lo pasa en algunas esferas que están, por ejemplo, las de discoteca, ¿ya? Tienen una forma, algunas son completamente espejo, ¿ya? Por la parte de atrás de una cuchara es el mejor ejemplo. Se da también en, no sé si ustedes se han fijado, en las farmacias, en algunos locales, supermercados, ¿cierto? Tienen espejos que son redondos, o las micro, ¿ya? Y que tienen una forma así convexa, que eso permite ver o abarcar un mayor rango de espacio. Ahí lo vamos a ver. Veamos espejos esféricos. ¿Ya? ¿Qué elementos son importantes en un espejo esférico? Los elementos en un espejo esférico son importantes. Están, por ejemplo, el eje óptico, que es la línea central que pasa por al medio de este casquete esférico, de esta semiesfera. Pasa justo por el punto central, por el medio, por el centro. O sea, si esto es, por ejemplo, una esfera completa, este sería el centro y por ahí está pasando el eje óptico, ¿sí? Por el centro. ¿Ah? Si ya sea de frente, de atrás del video, hacia adelante, o de un lado hacia otro, ¿cierto? Pero pasa por el centro. Está lo que se llama el centro de la curvatura, que es este centro que estamos viendo acá. Es decir, que si este espejo fuera más grande, ¿cierto? Esta curvatura fuera más grande, este sería el centro de la circunferencia, el centro, ¿cierto?, de la esfera. ¿Ah? Centro de curvatura se llama. Está también el foco. El foco es el punto en el cual pasan los rayos de luz, ¿sí? El foco se dice también que es la mitad entre el vértice y el centro. ¿Qué es el vértice? El vértice es el punto donde toca el eje óptico, ¿ya?, al espejo. O sea, si este es un espejo cóncavo, por ejemplo, ¿ya?, el eje óptico pasa por el centro de curvatura y llega hasta el vértice del espejo. Esto de acá sería el vértice del espejo. Esto de acá es el centro de curvatura, ¿sí? El eje óptico pasa por el centro de curvatura y por el vértice. Llega hasta el vértice, ¿sí? Es una línea imaginaria, por decirlo así, ¿sí? Existe también lo que es los rayos de luz, que vamos a ir viendo que son varios rayos de luz los importantes que podemos destacar en los espejos. ¿Ya? Por ejemplo, acá un rayo de luz que llega, va derechito, por ejemplo, rayo de luz, llega a esta parte del espejo y se refleja, rebota, por decirlo así, y pasa por el foco, ¿sí? Entonces, acuérdense, las letras que vamos a estar ocupando es C para hablar del centro de curvatura, ¿ya?, que es el centro de la esfera. Recuerden que es como el centro de la esfera, ¿cierto? El centro de circunferencia. F vamos a estar hablando cuando hablemos de foco, ¿ya? Y esto es el punto medio, la mitad entre el centro de la esfera, ¿cierto?, y el vértice, o centro de curvatura y el vértice. Y B, vértice, que dijimos que es el punto por donde pasa el eje óptico, el eje óptico corta al espejo. Entonces fíjense que pueden estar en distintas posiciones, ¿cierto? Si el espejo es así, es cóncavo, ¿cierto? El centro de curvatura está acá, ¿sí? Si el eje es así, es convexo, el centro de curvatura va a estar acá, atrás, ¿sí? Imagínense que esta es la parte, ¿cierto?, reflectante. Acá es la parte de espejo, la de afuera, un lente convexo o un espejo convexo, ¿ya? El vértice está aquí, el vértice está acá, el foco está por donde pasan los rayos, ¿sí?, por ahí, por aquí. O sea, vamos a ver que dijimos, el foco, mejor dicho, apréndanse ustedes como la mitad entre el vértice y el centro, ¿cierto? Y el centro de curvatura estaría acá, porque la curva de este espejo es así, ¿cierto? Por lo tanto, su centro va a estar acá. Así como la curva es de esta forma, su centro está aquí. Hay rayos que son súper importantes en los espejos esféricos, ¿ya? Los espejos planos ya no vamos a hablar más que lo que vimos en ese inicio, ¿ya? Nada más.
espejo esférico es donde lo que más a usted se le puede preguntar. Entonces, hay rayos que se llaman rayos notables. Estos son cuatro rayos que tienen características súper importantes, que son principalmente de reflejarse de una cierta forma, se comportan siempre igual, ¿ya? Veamos, por ejemplo, uno de los rayos es el primer rayo notable, que dice que es un rayo que viaja en dirección al foco. Ustedes lo van a dibujar. Si yo les pongo un esquema, les voy a poner, por ejemplo, en la guía una vela, ¿ya? El centro de circunferencia, el foco, se los voy a marcar y voy a hacer un espejo así. Entonces les voy a pedir que ustedes me tiren los rayos notables, ¿sí? Les voy a pedir eso como actividad práctica. Entonces ustedes van a hacer un rayo desde la parte de arriba del cuerpo o del objeto, que sería esta vela, y van a tirar un rayo que pase por el foco, ¿ya?, de este espejo. Este espejo que está abierto hacia allá, ¿cierto? Que es una C al revés. ¿Es un espejo de qué tipo? Cóncavo, ¿sí? Es una C al revés. En cambio este, que es una C verdadera, por decirlo así, es un espejo convexo, ¿ya? Entonces fíjense ustedes, el rayo pasa por el foco, llega hasta el espejo y después se refleja en forma paralela al eje óptico, ¿sí? Entonces yo le digo, hagan el primer rayo notable, ustedes van a hacer este rayo, ¿sí? Un rayo que pasa por el foco primero, llega hasta el espejo y después se refleja en forma paralela. Acá lo mismo, un rayo que va hacia el foco. Recuerden que el foco está entre el centro de curvatura y el vértice. Como esto es un espejo convexo, el foco está al otro lado del espejo, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que el rayo que va hacia allá, pero ojo, ¿cierto? Llegamos al espejo y como un espejo los rayos se reflejan, no van a seguir, ¿cierto? Pero si iba justo hacia el foco, como llegó al espejo, se reflejó y se refleja en forma paralela. Entonces se ve distinto el rayo que yo voy a hacer cuando lo hago en un espejo cóncavo o cuando lo hago en un espejo convexo, pero siempre la lógica es la misma. Ustedes acuérdense esto, que va dirigido hacia el foco. En un caso pasa por el foco y en el otro caso no alcanza a pasar por el foco porque se refleja antes en forma paralela al chocar con el espejo. Acá se refleja después de que pasa por el foco. Otro rayo notable es un rayo que va desde arriba del objeto en forma paralela al eje óptico, choca con el espejo y después pasa por el foco. O sea, es como lo contrario a esto, ¿cierto? Que acá pasa primero por el foco y después se refleja en forma paralela. Este segundo rayo notable va en forma paralela, choca con el espejo y después pasa por el foco. Lo mismo acá en un espejo convexo. Va en forma paralela al eje óptico, choca con el espejo y se debería dirigir al foco, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es tener una línea punteada, así como si un supuesto rayo que pasara por el foco. Y al tirar esa línea punteada, después tomo una regla, puedo hacer una regla, y tiro la línea, la proyecto hacia allá, hacia afuera. ¿Por qué? Porque me acuerdo que esto es un espejo en el cual se está reflejando la luz, ¿sí? Vamos a ver después que si esto fuera un lente, acá la luz pasaría, pero como es un espejo, la luz se refleja, ¿sí? Y se refleja en línea recta a la línea que pasaría por el foco, la supuesta línea que pasaría por el foco. Entonces recuerden cómo se tira el segundo rayo notable, ¿cierto? En un espejo convexo, ¿ya? Y cómo ocurre en un espejo cóncavo. El tercer rayo notable es un rayo que viaja en dirección al centro de curvatura, ¿ya? Y se refleja devolviéndose por la misma trayectoria. O sea, va hacia el centro de curvatura, llega hasta acá y se refleja igual. O sea, es como si fuera un solo rayo. Lo mismo pasa acá, es un rayo que va hacia el centro de curvatura, ¿cierto? Chocó ahí y se refleja de igual forma, ¿sí? Es más fácil que sea, ¿ya? Y el que en realidad más se le olvida. Un cuarto rayo, ¿ya?, en los espejos esféricos, es el rayo que incide en el vértice del espejo. Llega al vértice del espejo, al punto de contacto entre el eje óptico y el espejo, ¿ya?, y se refleja siempre siguiendo la ley de reflexión. Se supone que la ley de reflexión dice que el rayo incidente llega hasta la superficie
y se refleja formando un ángulo de igual manera que el rayo incidente con respecto a la normal. Esto sería como la normal, ¿sí? Por lo tanto, este ángulo de acá sería igual al ángulo que se forma aquí. Entonces yo tengo un rayo incidente y un rayo reflectado. Acá un rayo incidente, un rayo reflectado en el espejo convexo, ¿sí? Siempre llegan hasta el vértice y se refleja de igual ángulo. Por lo tanto, son esos 4 rayos notables que ustedes deben dibujar, ¿ya? Ustedes deben saber dibujar, deben sabérselos, ¿ya? Tienen que saber esos 4 rayos notables. Ahora, fijémonos en un espejo, específicamente en un espejo convexo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se forma la imagen en un espejo convexo? ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Más o menos con los rayos, pero vamos a ver cómo esos rayos permiten formar una imagen. ¿Ya? En general, la imagen que se forma se van a hacer cuando yo trazo los 4 rayos, ¿sí? Cuando yo hago los 4 rayos voy a formar una imagen. Sin embargo, muchachos, ni siquiera es necesario que tenga 4 rayos o dibuje los 4 rayos, sino que basta con que yo pueda hacer 2 solamente de estos rayos para poder formar la imagen, ¿ya? Imagínense acá, tengo un objeto, tiro un rayo, un primer rayo notable, ¿cierto? Que va de paralelo al eje óptico y después se dirige hacia el foco. O sea, dejemos que el foco está acá, pero como un espejo el rayo se refleja, ¿cierto? Y se vería hacia allá, ¿sí? Como esto es un espejo convexo, el foco está al otro lado, por lo tanto no puede pasar luz por acá porque es un espejo, se refleja hacia allá. Para allá va un rayo, ¿sí? Después, por otro lado, ¿cierto? Pero acuérdense que tengo que tirar esa línea punteada hacia el foco. El otro rayo es un rayo, por ejemplo, vamos a hacer el quinto rayo notable que va de la punta del objeto hacia el vértice, ¿cierto? Y el rayo incidente, perdón, ese es el rayo incidente, y el rayo reflectado sale con el mismo ángulo. Como es un rayo reflectado que tiene el mismo ángulo, voy a tirar una línea punteada igual, ¿cierto? Hacia allá, ¿ya? Y voy a ver que en el punto en que se tocan ambas líneas punteadas, ¿cierto? Ahí se va a formar una imagen, ¿ya? Esas líneas punteadas me permiten que se forme una imagen. En este caso la imagen, si ustedes se fijan, está entre el vértice del espejo y el foco del espejo convexo. Es una imagen que está hacia la misma posición que el objeto, es decir, está a derecha, ¿sí? Pero es de menor tamaño, ¿sí? Es más pequeña que el objeto, ¿ya? Y como está al otro lado del objeto, es una imagen virtual. Por lo tanto, la imagen que se forma en un espejo convexo, ¿ya? Siempre es una imagen virtual, derecha y de menor tamaño. Fíjense, esos típicos espejos de las micros que hay en las farmacias o los locales, ¿cierto? Que una persona, por ejemplo, está el típico que está el guardia en un lugar y permite ver que él pueda ver toda la gente que está en ese local, ¿ya? Es una imagen más pequeña, virtual y derecha. En un espejo cóncavo, ¿cierto? Que es como una C al revés, ¿ya? La imagen que se va a formar va a depender en realidad en la posición que esté el objeto. Acá yo tengo 5 posibilidades, a diferencia de los espejos convexos, que no importa a dónde esté este objeto, si está más atrás, más adelante, la imagen que se forme siempre va a ser así, virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. En cambio, en los espejos cóncavos, ¿ya? Va a depender la posición que tenga el objeto, ¿ya? Hay 5 posibilidades. La primera posibilidad es que el objeto se encuentre más atrás del centro de curvatura, ¿ya? Fíjense que acá está el espejo cóncavo, ¿cierto? El centro de curvatura, que es el centro de la circunferencia, y el foco, que es la mitad entre esa distancia. Si el objeto está detrás del centro de curvatura, ¿ya? Va a pasar esto, ¿ya? Va a pasar, puede estar aquí, puede estar más atrás, independientemente, pero está siempre detrás del centro de curvatura, ¿ya? La imagen que se va a formar va a ser una imagen real,
¿ya? Invertida y de menor tamaño que el objeto. Acá yo no les pongo las líneas que se formarían, pero por ejemplo acá están dos rayos. Dentro de la actividad está que ustedes me logren dibujar los rayos notables, ¿cierto? Los que ustedes quieran, ¿ya? Y que me dibujen la imagen que se forma en este caso, ¿sí? Entonces voy a pedirle que ustedes me dibujen la imagen que se forma acá. Si está acá la imagen, si está por acá, si está atrás del espejo, si es derecha, si es invertida, ¿ya? Si es más grande o si es más chica, ¿ya? Según esto, ¿cierto? Ya les digo ya la información, va a ser una imagen real, es decir, va a estar al mismo lado del espejo, del objeto, va a ser invertida, ¿ya? Va a estar, ¿cierto?, hacia abajo, ¿ya? Y va a ser de menor tamaño que el objeto. Pero lo importante, lo que yo quiero es que ustedes lo dibujen, ¿ya? Ahora, si el objeto se encuentra justo en el centro de curvatura del espejo, va a pasar, ¿cierto?, que yo tiro los rayos para allá, otro puede ser pasar por el foco, después vertical, ¿ya? Y tengo que ver dónde se forma la imagen, ¿ya? La imagen que se va a formar va a ser una imagen real, invertida y de igual tamaño que el objeto, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Otro caso es que si el objeto se encuentra entre el centro de curvatura y el foco, va a haber una imagen diferente, en este caso va a ser real, invertida y de mayor tamaño, ¿ya? O si el objeto se encuentra justo en el foco, ¿ya? Y esto es un caso importante. Acá si el objeto se encuentra justo en el foco, ¿ya?, no se va a formar imagen. Eso es súper importante. Es decir, el foco es un punto ciego de los espejos cóncavos. Ahí, si yo pongo un objeto en el punto del foco, no se ve la imagen, ¿sí? No se ve un reflejo, no se forma reflejo, ¿ya? El objeto puede estar ubicado delante del foco, ¿cierto?, entre el foco y el vértice, y por lo tanto acá se va a ver una imagen que es más grande, ¿ya?, derecha y virtual. A ver, a mí no me interesa y no es importante, no se les pide a ustedes que ustedes memoricen el tipo de imagen que se forma en tal ocasión, aquí y allá, no. Ustedes sí lo que tienen que ser capaces es de calcular, es poder dibujar y poder deducir, ¿cierto?, si la imagen es el mismo lugar que el objeto, es una imagen entonces real. Si la imagen está hacia arriba, es una imagen derecha. Si está hacia abajo, es una imagen invertida, ¿cierto? Si está hacia el mismo lado del objeto, dijimos que es una imagen real. Si está al otro lado del objeto, es una imagen virtual, ¿sí? Ahora también, si puede ser más grande o más chica que el objeto, ¿ya? Eso es lo importante, que ustedes tengan la capacidad de deducir, ¿ya? Si uno resume las imágenes que se ven en los espejos esféricos, uno puede decir, ya, en un espejo convexo, ¿cierto?, que es como una C normal, ¿ya?, es decir, abierta hacia el lado derecho, ¿sí?, una C normal hacia un espejo convexo, ¿ya? Si el objeto se encuentra en cualquier posición, la imagen siempre va a ser derecha, virtual y de menor tamaño. En cambio, los espejos cóncavos va a depender de dónde esté el objeto. Son 5 posibilidades: que esté entre el centro de curvatura y el infinito, es decir, esté más atrás del centro de curvatura, la imagen va a ser invertida, real y de menor tamaño. En el centro de curvatura, invertida, real y de igual tamaño. Entre el centro de curvatura y el foco va a ser invertida, real y de mayor tamaño. Fíjense cómo cambia el tamaño solamente, pero siempre hasta acá va siendo invertida, real, invertida, real, invertida, real. Ahora, si está en el foco mismo, no se produce imagen, y si está entre el foco y el vértice, la imagen cambia. Va a ser derecha, virtual y de mayor tamaño, ¿sí? Por tanto, las imágenes virtuales siempre son derechas, ¿sí? Virtual, derecha. Virtual, derecha. Estas que son reales son invertidas, ¿sí? Las imágenes virtuales entonces siempre son derechas y las imágenes reales siempre son invertidas, ¿ya? Un dato importante para acordarse. No, insisto, no tienen que memorizar esto. Lo ideal es que ustedes lo sepan deducir más que memorizar, ¿ya?, haciendo un dibujo.
Ahora, los lentes se comportan muy parecido como pasa con los espejos. Pero en los espejos lo más importante es la reflexión. En los lentes es la refracción. ¿Ya? Los lentes son objetos transparentes, por lo tanto la luz puede pasar por ellos. ¿Ya? Realmente están hechos de vidrio que permiten la refracción, como les decía, ¿cierto? Y esto hace, en otras palabras, tal como indica el término, la luz logre cambiar su trayectoria, cambie su, ¿cierto?, su incidencia, es decir, tenga un cambio en su ángulo, ¿cierto?, de dirección. ¿Ya? Los lentes pueden ser divergentes o convergentes. Por ejemplo, acá tenemos lente divergente o lente convergente. Los lentes divergentes tienen esa forma. Los lentes convergentes tienen esto. ¿Qué significa que sea divergente? ¿Ya? Son lentes que tienen la superficie central hundida, así como esto, ¿cierto? Apretadito en medio. ¿Ya? Al mirar un objeto a través de estas lentes, la imagen se ve es derecha, virtual y más pequeña que el objeto. Antes que ahondar en la imagen, estos lentes que son divergentes se llaman así porque hacen que la luz, cuando llega a ellos, diverja. ¿Qué es divergir? Uno puede divergir en sus ideas, en sus posiciones políticas, en su argumento. Divergir es separar, es alejarse, ¿sí? Divergente, ¿cierto?, es separado. ¿Ya? Entonces, esta luz que llega a este lente divergente se separa, ¿sí? Se separa más. Eso es un lente divergente. En cambio, converger es como juntarse, es como unirse, ¿sí? Entonces, la luz que llega a un lente convergente se va a unir, va a pasar lo contrario que ocurre. Ya, entonces, en un lente divergente que me está separando la luz, ¿cierto? Si acá tengo el objeto y tiene los mismos rayos notables que tenía, ¿cierto?, como si a los espejos, como si, siendo que esto sería el B, como el centro de curvatura, por decirlo así, perdón, el B como el vértice del lente, vértice del espejo. Si yo tengo un rayo hacia acá, voy a hacer como que el rayo, ¿cierto?, se reflejara hacia el foco, pero como sé que esto es un lente, no un espejo, lo que voy a hacer, en vez de hacer que el rayo se refleje, ¿cierto?, lo voy a hacer que se refracte, es decir, que pase por el lente. Y ojo, que es justo tengo que considerar una línea imaginaria al medio del lente, como sale acá marcado en punteado. ¿Sí? Una línea imaginaria. Ahí llega el rayo incidente, acá está el rayo reflejado, que en realidad no se refleja, sino que se refracta, es decir, pasa. ¿Sí? Entonces, pero me sirve tirar esta línea punteada como si fuera un rayo reflejado, ¿cierto?, para poder tirar después esta línea real de luz. Que, como dijimos, como es un lente divergente, la luz se separa, se aleja del eje óptico, ¿sí? Ahora, otro rayo de luz que pasa por el vértice, ¿cierto?, lo normal es que se reflejara del mismo ángulo si fuera un lente. Pero como esto es si fuera un espejo, pero como esto es un lente, el rayo de luz pasa por el vértice y sigue de largo, ¿sí? Se produce entonces dos rayos de luz incidentes. La imagen que se forma, ¿ya?, gracias al lente, es una imagen producto de estos dos rayos que están acá uniendo. Siempre la unión de dos rayos notables permite ver la imagen que se forma. O sea, acá está formando la imagen, porque estos dos rayos no se encuentran, pero sí se encuentran acá, ese rayo con este rayo, ¿cierto?, punteado. ¿Ya? Y la imagen que se forma va a ser hasta allá arriba, va a ser una imagen entonces más pequeña, ¿cierto?, pero va a ser hasta el mismo lado, por lo tanto va a ser, en este caso, como esto es, recuerden, un lente, cuando está al mismo lado del objeto, no se dice que es virtual, se dice que es, perdón, no se dice que es real, se dice que es virtual en los lentes. ¿Ya? Y es derecha. O sea, si esto fuera un espejo y la imagen está al mismo lado que el objeto, la imagen sería una imagen real. Pero como esto es un lente, si la imagen está al mismo lado que el objeto, es una imagen virtual. ¿Sí?
Los lentes convergentes, por otro lado, como dijimos, converge la luz, acerca la luz, la junta. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en una lupa, por ejemplo. ¿Ah? La lupa permite converger los rayos de luz. ¿Ah? Acá es lo mismo, hay foco, es como si, dependiendo de donde veamos la luz, en un lente convergente, se puede converger, si la luz viene de acá, de derecha hacia la izquierda, la va a converger para acá, o si viene de izquierda a derecha, la va a converger para acá. ¿Sí? Como tener distintos focos y distintos luz. En general la luz, la imagen que se forma en los lentes convergentes es parecida a lo que ocurre en los lentes cóncavos, ¿eh? En los espejos cóncavos. ¿Ya? Dependiendo de si el objeto está más cerca o más lejos, ¿cierto?, del lente, va a haber un tipo de imagen diferente. ¿Ya? Acá lo importante es que ustedes sepan tirar los rayos. ¿Ya? Cuando vengamos a nuestra clase vamos a repasar esto, así que necesito que vean los videos esta semana sí o sí. ¿Ya? Entonces, la imagen en los lentes en forma general, en los divergentes, independientemente de la posición que tenga el objeto, la imagen siempre va a ser derecha, virtual y de menor tamaño. Al igual que en los espejos, ¿cierto?, en los lentes convergentes va a haber 5 posibilidades. Ya si están entre el centro de curvatura y el infinito, en el centro de curvatura, entre el centro de curvatura y el foco, entre el foco y el foco, y entre el foco y el vértice. ¿Ya? Si ustedes se fijan, es lo mismo. Es lo mismo que pasa, que ocurre, ¿cierto?, que ocurre en los espejos convexos, por ejemplo, y un lente divergente, y los espejos cóncavos y los lentes convergentes. ¿Ya? Es exactamente como el mismo tipo de situación. ¿Ya? Lo importante es que en los espejos el fenómeno principal ocurre por reflexión y en los lentes ocurre por refracción. ¿Ya? Eso es lo que es importante. Ahora, la visión. Ustedes saben que el ojo humano en sí es como... es especial, ¿ya? Es complejo. Todo lo que es ser vivo, todo lo que es biología, ¿cierto?, es complejo. ¿Ya? Es quizás mucho más difícil de entender, de comprender, y ustedes lo deberían ver, ¿cierto?, en clases cuando tengan, me parece que en tercero medio, cuarto medio, ustedes ven sistema nervioso y ven receptores. Y van a ver dentro de esa materia, van a ver, por ejemplo, receptores de la visión. ¿Ya? Van a ver que hay un nervio, que es el nervio óptico, ¿cierto?, que se encarga de llevar los impulsos nerviosos hacia el cerebro. ¿Ya? Y en el ojo hay varias estructuras. Dentro de esa estructura hay un espacio transparente lleno de líquido en su interior que le da el tamaño y la forma al ojo. ¿Ya? Hay un pequeño lente de proteína que es transparente, que se llama cristalino. ¿Ya? Y es un verdadero lente. Es un verdadero lente que posee el ojo. ¿Ya? De hecho, este lente tiene una capacidad que los lentes de vidrio que la gente puede utilizar, ¿cierto?, no los tienen. Esa capacidad es que este lente cristalino puede estirarse o ancharse, por lo tanto puede enfocar de una u otra forma. Eso es lo que nos permite a nosotros enfocar. Si nosotros miramos un dedo, ¿cierto?, lo ponemos cerca de la cara y miramos ese dedo, lo vamos a estar enfocando. Después, si miramos hacia atrás la pared, ¿cierto?, estamos haciendo otro enfoque. ¿Ya? Y eso es gracias al cristalino. Una persona que le falla el cristalino no puede hacer ese enfoque. ¿Ya? Es un lente muy especial. Y adelante hay un espacio, ¿ya?, que también tiene líquido humor acuoso, ¿ya?, humor vitrio, perdón, que también permite el paso de la luz. Adelante, esto que está en celeste, esta capa celeste, es la córnea, ¿sí?, que después se transforma en conjuntiva, ¿ya?, que es blanquita. La córnea es transparente, que es la parte de adelante del ojo, ¿cierto? Después se hace como esclera o conjuntiva, que es esto más blanco. ¿Ya? Otra cosa importante es que ustedes tienen, por ejemplo, el iris, ¿ya?, no aparece acá, pero es esta parte que está marcada como verde, o lo que aparece acá como en café, ¿sí?, o un verde café, no sé. ¿Ya? El iris es musculatura que tiene muchos pigmentos, que es lo que le da el color al ojo. ¿Ya? Y se cierra porque tiene musculatura redonda y musculatura, ¿cierto?, longitudinal, ¿ya?, lo que permite cerrarse o abrirse como un lente de una cámara fotográfica.
y deja al medio un espacio que es la pupila, por donde pasa luz. Cuando hay mucha luz, ¿cierto? La pupila se cierra. Cuando hay poca luz, la pupila se dilata, se abre más y permite más paso de luz. ¿Ya? Lo importante entonces es que la luz pasa por la córnea, por el humor vítreo, por la pupila, obviamente, ¿cierto? Que conecta al que es el espacio abierto, por el cristalino y por el humor acuoso, que es otro líquido que está, ¿cierto?, en el ojo, hasta llegar a esto que sería esto rosadito, que está acá, que es la retina. ¿Sí? La retina. La retina es de color negro, solo que atrás tiene unas manchas de color tornasol, como el aceite del automóvil cuando cae al suelo y se junta con agua, se ve una cosa así como de varios colores. Así se ve acá, ¿ya? Y es porque hay receptores que son para los colores, y toda la parte negra son receptores que es para la luz blanca simplemente, ¿ya? A ver, ¿qué es lo importante de acá? Es que en el ojo entonces tenemos lentes. Un lente es este, es la córnea, que tiene una curvatura, es un lente es convexo, y el cristalino, ¿cierto? También un lente. Perdón, un lente convergente, ¿cierto? Y el cristalino, que también es un lente convergente. Eso es lo importante. Eso de convexo y cóncavo lo dejamos para los lentes. Para los espejos, perdón. Hasta yo me confundo. Es normal que también ustedes se puedan confundir. Ya, defectos de la visión. Entonces, ¿qué defecto hay en la visión? Ya, en general, la visión normal se caracteriza porque la luz que llega y que pasa por estas estructuras transparentes llega a enfocarse el foco, por decirlo así, ¿cierto? Donde se juntan estos rayos de luz, ocurre en la retina, justamente en la retina, ¿ah? Y no adelante de la retina o atrás de la retina, sino que justo en la retina, ¿sí? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa? Hay trastornos como por ejemplo la miopía, en el cual el glóbulo ocular de una persona que es miope, se llama miope, ¿ya? Es muy largo, se tiene un ojo más largo de lo normal, ¿ya? Por lo cual el cristalino proyecta una imagen porque queda antes de llegar a la retina, o sea, ahí está el foco, y cuando llega a la retina esto se hace más grande y queda borroso. Las personas ven de cerca súper bien, pero de lejos ven borroso, ¿sí? Es una persona con miopía o miopía, ¿sí? Su ojo es más largo de lo normal, la imagen se forma delante de la retina, ¿sí? ¿Cómo se mejora esto? Con un lente divergente, ¿sí? Yo pongo un lente acá que sea divergente, hago que los rayos de luz se vayan más hacia afuera, entonces se alejen, ¿cierto? Entonces cuando llega el cristalino, los rayos de luz, como están lejos, se demoran más en converger, ¿sí? Y en acercarse, y por lo tanto se acercan en la retina. Se vería algo así: el lente, ¿cierto?, me aleja los rayos de luz, los separa. Cuando llega el lente cristalino, convergen, se acercan nuevamente, ¿cierto? Y ahí logran llegar hasta la retina. Por eso es que hay distintos tipos de lentes divergentes. Hay unos que son más gruesos, otros pueden ser más delgaditos, depende, ¿cierto?, de qué tan antes se forma la imagen en el ojo, qué tan miope sea la persona, ¿ya? Entonces con esos lentes permite, ¿cierto?, ver mucho más claro la imagen que se está formando en la retina. Otros efectos son la hipermetropía, ¿ya? Que esto es cuando el globo ocular es más pequeño, más cortito, ¿ya? Y la imagen se ve como por detrás de la retina, ¿ya? Por lo tanto la persona acá, si yo le pongo de partida, la persona ve súper bien de lejos, pero de cerca no ve, ¿ya? No ve muy bien de cerca. De lejos ve súper bien, pero de cerca no. Entonces ellos tienen que ocupar típicos lentes como de lectura, ¿cierto?, para poder ver de cerca, ¿ya? Un lente convergente que acerque la luz hace que la imagen, que la luz, perdón, se enfoque o converja justo en la retina y no tan después, ¿sí? No después. Hace que se acerquen antes la imagen, la luz, perdón. Otra patología o enfermedad, ¿cierto?, del globo ocular
el astigmatismo. Y esto es cuando la curvatura de la córnea, que es esta parte transparente que está por delante del iris, ¿cierto? Más que ser así como se ve acá, un ojo astigmático, que se hace como más prominente hacia afuera, es una córnea que está como rugosa, así como herida, como no lisa, no lisita, está como muy arrugada, por decirlo así. Por tanto, la luz pasa con un ángulo para allá, pasa por aquí y con otro ángulo para allá. Se desvía la luz, tiene distintas refracciones en distintos ángulos. Y eso hace que la luz no se forme en forma clara. O sea, la imagen no se forme claramente. Algunos rayos lleguen antes, otros llegan después, otros llegan justo de la retina. La cosa es que queda una imagen distorsionada. ¿Sí? Fíjense que en la retina la imagen que se forma en todos los casos es inversa. ¿Sí? Es al revés. Invertida, perdón. ¿Sí? ¿Cómo se corrige esto? Con un lente especial que se llaman lentes cilíndricas, ¿ya? Que son unos lentes que permiten, en cierto modo, tener distintos ángulos para el ojo. ¿Sí? No es tan importante. Por último, otros defectos de la visión está el daltonismo, esta incapacidad para ver colores, algunos colores, ¿sí? Que se ven como iguales. Por ejemplo, lo más común es que las personas no vean el rojo, lo confundan con el verde, o el verde lo confundan con el rojo. O sea, no puedan ver uno de los dos. Eso es lo más común, pero se podría dar por cualquiera de los colores. ¿Ya? Una prueba típica, ¿cierto?, es que la persona que no logra ver el número que está acá, ¿cierto?, un número de 2 cifras que está en este dibujo, podría pensar que tiene algún trastorno daltónico. Es una enfermedad genética importante, principalmente sea en hombres más que en mujeres. La catarata, ¿ya?, es otra enfermedad importante que se produce en el cristalino, que como dije es como un lente hecho de proteína y es transparente. Pero en algunas personas esas proteínas empiezan a degradarse, se empiezan a poner blancas y de hecho se ve como una mancha blanca el ojo. ¿Sí? Eso es catarata. Esto es operable actualmente, ¿ya?, pero produce ceguera en ese globo ocular. Muchas veces se da en los abuelitos. Y es por una degeneración del globo ocular, del cristalino. Glaucoma es otra patología en la cual se produce adentro del ojo, estos líquidos que están acá adentro del ojo que le dan la forma, dijimos, se produce mucho líquido y no se filtra, no se logra evacuar, sacar el exceso. Por lo tanto empieza a aumentar la presión aumenta, se hincha el ojo, duele, hay mucho dolor. Y un signo muy común es que se ve la visión en túnel, se ve como negro alrededor y se ve la visión así como si fuera una imagen, una cámara de video antigua. ¿Ya? Una enfermedad que no aparece acá también es la presbicia, ¿ya?, que se da en los abuelitos principalmente, que es que no pueden acomodar el cristalino adecuadamente para enfocar de cerca o de lejos. ¿Ya? Eso se da en abuelitos, se llama presbicia, la incapacidad de enfocar. Muchachos, eso es todo por ahora. Fue larga la clase, pero me parece que es una clase entretenida. A mí me gusta, por lo menos. Espero que a ustedes también les haya gustado. ¿Ya? Estudien, hagan las actividades prácticas, todos los dibujos. Nos vemos, cuídense, chao.